Buenas tardes, compañero y profesor. El día de hoy hablaremos sobre el documental El principio del poder. Nuestro equipo se conforma de Juan Manuel Talero, Samuel González, Mayra Burgos y Marcela Rodríguez. Queremos expresar como a modo de introducción que el poder constituye uno de los ejes fundamentales en la organización de las sociedades humanas. A lo largo de la historia, su origen, su legitimación y ejercicio han sido objeto de reflexión por parte de filósofos, historiadores y científicos sociales. El documental El principio del poder nos invita a explorar precisamente esas raíces. ¿Cómo surge la autoridad? ¿Cuáles son sus mecanismos de consolidación y de qué manera influye en la dinámica social y política? Esta obra nos ofrece un recorrido histórico y también un análisis crítico que permite comprender el poder como fenómeno complejo, multidimensional y en constante transformación. El principio de poder consta de 3 capítulos. El primero es el imperio, luego está la propaganda y el tercero es el apocalipsis. Damos la bienvenida a nuestra exposición. Le doy paso a mi compañero Juan Manuel Talero, que iniciará con el capítulo del imperio. Adelante, compañero. Gracias, profesor. Gracias, profesor, compañeros. El principio del poder es una obra que nos invita a reflexionar sobre cómo Estados Unidos ha mantenido su hegemonía mundial no solo a través de una diplomacia o la economía, sino sobre todo pues, mediante el uso de un poder militar. Desde Harry Truman en 1945, el presupuesto militar se convirtió en el motor principal del poder estadounidense. Esto fue una herramienta para garantizar su seguridad, pero también para proyectar su influencia política, económica, cultural en todo el planeta. Veremos cómo cada presidente, de Truman hasta Obama, pues utilizó este presupuesto muchas veces justificado por amenazas externas para mantener el control global y proteger los intereses estratégicos. Siguiente, por favor. Tenemos a Truman y el nacimiento del complejo militar e industrial. Con Truman comenzó la era nuclear y la Guerra Fría. Tenemos que tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos decidió no desmantelar su ejército, sino mantenerlo como garante del mundo libre. Entre 1945 y 1950, el presupuesto militar superó por primera vez los 50.000 millones de dólares anuales. Esto fue impulsado por la creación, primeramente, pues, de la bomba atómica, la fundación también del Pentágono y la creación de la CIA. Seguidamente, pues la expansión de las bases militares por Europa y Asia. Truman justificó este gasto en nombre de lo que él llamaba la contención del comunismo. Ahora vemos que en 1950, con la guerra de Corea, pues el presupuesto, digamos que se duplicó marcando el inicio de un modelo permanente. Y ese modelo permanente pues era una economía dependiente del gasto militar. Así nació lo que luego Eisenhower pues llamaría el complejo militar industrial, que no es más que una alianza entre el gobierno, las Fuerzas Armadas y las grandes corporaciones de defensa. Siguiente, por favor. Tenemos en este momento a Eisenhower, Kennedy, Johnson. Con ello fue la era de expansión bélica. Durante los años 50 y 60, el gasto militar, digamos que se consolidó como base del poder estadounidense.
Eisenhower, aunque alertó sobre los peligros del complejo militar, pues pues mantuvo un presupuesto que rondaba en el 10% del PIB. Ahora, con John F. Kennedy, el gasto aumentó para sostener la guerra armamentística con la Unión Soviética y la crisis de los misiles en Cuba. En 1961 vemos que Estados Unidos destinaba más dinero a defensa que todos los países del mundo juntos. Eh, Ahora bajo el gobierno de Lyndon B. Johnson, con la guerra de Vietnam, el presupuesto militar superó los 500.000 millones de dólares actuales. Esto, lógicamente, pues desviando recursos de otros programas sociales. En este periodo, la hegemonía estadounidense pues se constituyó no solo con armas, sino con una narrativa de miedo, que se lo inculcaban, yo me imagino que a los estadounidenses, los habitantes, donde cualquier desafío al sistema capitalista pues justificaba más gasto militar. Siguiente, por favor. Tenemos a Nixon, Reagan y la militarización del poder global. Tenemos que con Richard Nixon y luego Ronald Reagan, el poder militar, digamos que adquirió una nueva dimensión. Por ejemplo, Nixon empleó la presencia militar en el Pacífico y promovió una política de realismo que pues mantenía el control sobre países aliados mediante ayuda, digamos que armamentística. Ellos les cedían armamento para tenerlos contentos a los aliados. Pero fue Reagan quien llevó al presupuesto a niveles, digamos que históricos durante los años 80, con su famosa guerra de las galaxias, o también la llamó Iniciativa de Defensa Estratégica. Reagan aumentó el gasto militar a más de un 40%, argumentando que así quebraría la economía de la Unión Soviética. Y en efecto, la carrera armamentística aceleró la crisis soviética, consolidando el dominio de Estados Unidos a finales de la Guerra Fría. Pero, sin embargo, este triunfo tuvo un costo que fue una cultura que se creó en el mismo Estado estadounidense, que era depender del gasto de defensa, donde el poder militar se convirtió en un negocio global. Siguiente, por favor. Gracias. Eh, Tenemos la era de Clinton, Clinton y el poder económico militar. Tras la caída del bloque soviético, muchos esperaban pues una reducción del gasto militar, pero con Bill Clinton en 1993 y del 2001, aunque hubo recortes, ¿sí? Inicialmente el presupuesto se mantuvo alrededor de los 30 millones de dólares anuales. ¿Pero por qué? Hubo esa pregunta. Porque el poder militar fue redirigido hacia nuevas formas, como la guerra tecnológica, la seguridad global, como también el control económico. Esto fue mediante tratados con organizaciones financieras. Tenemos que Estados Unidos ya no necesitaba grandes guerras, sino presencia militar estratégica para garantizar su hegemonía económica en un mundo globalizado. Siguiente, por favor.
Ahora tenemos a George Bush y Obama con el presupuesto militar del siglo XXI. Tras los ataques del 11 de septiembre de 1901, George Bush inauguró la llamada sí, guerra contra el terror. El presupuesto militar se disparó en ese entonces de 300.000 millones a 700 millones de dólares, digamos que en menos de una década. Las guerras de Afganistán e Irán costaron billones de dólares y generaron pues grandes ganancias para las empresas de defensa como Lockheed Martin, y pues el gasto militar se volvió un instrumento de economía interna del país, generando empleo, sí, e innovación tecnológica, pero también una profunda dependencia estructural. Ahora, con Barack Obama, aunque se busca una imagen como más diplomática, el presupuesto militar siguió superando los 600.000 millones de dólares anuales. También implementó el uso de drones con operaciones encubiertas, de espionaje digital. Mostró que el poder militar seguía siendo, digamos que, el eje de la política exterior estadounidense. Tenemos que Barack Obama apostó por el poder inteligente, o sea, combinar la fuerza militar con la influencia diplomática, también tecnológica y cultural, pero sin renunciar nunca a la superioridad armada. Siguiente, por favor. Eh, tenemos algunos intervenciones, digámoslo así, más destacadas que hizo Estados Unidos, empezando por Irán en 1951. Tenemos que la CIA con el M-16 británicos orquestaron un golpe de Estado contra el gobierno democrático electo de Mossadegh, quien había nacionalizado la industria petrolera iraní. El golpe instaló al Saad Mahat Reza Pahlavi en el poder, y pues quien gobernó con mano dura y con revolución durante la revolución de 1979. Seguimos con el caso de Guatemala en 1954. Igualmente la CIA apoyó el golpe de Estado contra el gobierno que fue democráticamente electo de Jacobo Arbenz, quien había implementado reformas agrarias que afectaban pues, los intereses de la United Fruit Company. El golpe instaló a Carlos Castillo Armas en el poder, pues quien gobernó también con poder y digamos que autoritariamente. El caso del Congo en 1961, nuevamente la CIA apoyó el asesinato, digámoslo así, del líder nacional Patrick Lumumba, quien había sido elegido primer ministro del Congo después de la independencia del país. Y pues el asesinato de Lumumba llevó a la, digamos que la inestabilidad política y la intervención de las Naciones Unidas en ese país. También reconocemos el caso de Granada en 1983. Estados Unidos nuevamente invadió la isla caribeña de Granada, justificando la acción como necesaria para proteger a los ciudadanos estadounidenses y restaurar la democracia de la invasión. Con esta invasión, pues derrocó el gobierno de Maurice Bishop, quien había liberado, digamos que el golpe de Estado en 1979. Ahora está el caso de Chile en 1973. La CIA nuevamente actuando apoyó el golpe de Estado contra el gobierno sí, democráticamente electo
de Salvador Allende, pues quien había implementado reformas sociales, y el golpe instaló a Augusto Pinochet en el poder, quien gobernó con poder y autoritarismo. Y por último, pues está el caso de Yugoslavia en 1999. La OTAN, liderada por Estados Unidos, bombardeó Yugoslavia en respuesta a la crisis en Kosovo. Y la intervención militar buscaba pues detener la represión de Serbia contra los albaneses, eh, que esto estaban en Kosovo. Y fueron también pues el gobierno yugoslavo y también a retirar sus tropas de la región. Esto también ayudó a eso, retirar las tropas. Muchas gracias por eso, compañeros. Ahora le doy paso a mi compañero Samuel. Gracias, Juan. Buenas tardes, profesor, compañeros. Para continuar, tenemos que la propaganda fue la principal herramienta durante la Guerra Fría. La televisora Al Coronel Field presentaba una propaganda que decía: Rusia es considerada como una grave amenaza para nuestra nación, para nuestra libertad y para la paz mundial. ¿Qué la convierte en una amenaza? Tiene grandes retratos de líderes comunistas. Estos líderes, con sus acciones, han logrado que el mundo se mantenga alerta. Ellos argumentaban que Rusia quería la conquista del mundo. Esa era una propaganda producida en colaboración con el Departamento de Defensa. Y era solo uno de los miles de rollos de propaganda creados durante la Guerra Fría. La Guerra Fría buscaba moldear la opinión pública estadounidense. Con ese pretexto, Estados Unidos tuvo más remedio que hacer un gasto militar masivo y intervenciones constantes en la política interna de estados soberanos en todo el mundo. Para muchos líderes y oficiales militares y de inteligencia de Estados Unidos, la Unión Soviética y la filosofía del comunismo se consideraban amenazas existenciales y reales. Según Phil Age, él era uno de los primeros informantes de la CIA, decía que para los oficiales de la CIA consistía casi exclusivamente en libros críticos sobre la Unión Soviética. Entre ellos no había un solo libro de los propios socialistas, ni siquiera de Marx. Ninguno de esos libros formaban parte de la lista de la lectura de ellos. A los reclutas de la CIA se les enseñaba que los intentos de los comunistas de declarar dictaduras en todo el mundo eran en realidad manifestaciones de la expansión de la Unión Soviética. También tenemos el efecto boomerang. Christopher Simpson, él hablaba del efecto boomerang. Esto es cuando se crean mensajes dirigidos a ideologías y visiones del mundo y se difunden. Luego esos mensajes se vuelven contra uno como si fueran ciertos. El senador Robert Starr tenía razón cuando decía: la Unión Soviética daba solo un apoyo simbólico a los países tercermundistas. Howard Zinn decía que la Unión Soviética no estaba en posición de imponer el comunismo en todo el mundo. Esos mismos países querían un cambio, pero el gobierno de los Estados Unidos se lo atribuía a la Unión Soviética. En memorandos creados del Pentágono, que luego fueron revelados, decían que la guerra de Vietnam, las verdaderas intenciones de Estados Unidos era tener una base en Vietnam cerca de los recursos del caucho y del petróleo. Claro, también tener otra base militar en el mundo. Numerosos documentos internos del Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y la CIA y otros servicios de inteligencia sabían que la conspiración comunista internacional era solo un mito. Busnezweig hablaba de un gasto militar como una forma de mantener el tono
generalmente positivo e inyectar una fuerza a toda la economía. El gasto militar de Estados Unidos es el motor de su economía y lo ha sido desde aproximadamente la época de los 1950. Existía el miedo de que Estados Unidos regresara a la Gran Depresión de 1930 y se llegó a la decisión de que ese problema económico se resolvería mediante el militarismo. Eso fue un secreto por casi 25 años, hasta que en 1995 se filtró un documento, cito el documento, abro comillas: Estados Unidos y otras naciones libres experimentarán un plazo máximo de pocos años en una disminución de la actividad económica de proporciones graves, a menos que se desarrollen programas gubernamentales más positivos, cierro comillas. Y esos programas gubernamentales que se llevaron a cabo fueron la expansión de las Fuerzas Armadas. Y en justificación, ellos argumentaban que la Unión Soviética era una amenaza, lo cual no era así, porque la Unión Soviética venía de perder 20 millones de personas en la guerra, la cual entonces no presentaba una amenaza real. Y es allí donde se crea ese imperialismo, y no es más que el dominio y control para sustraer los recursos naturales, el trabajo y mercado de otros países en beneficio de los ricos. No es una colonización directa, es dominar la vida económica y política de otros países, y esto lo llamaron una lucha contra el comunismo. Tenemos también que el senador Arthur Vandenberg en 1947 aconsejó al presidente Truman que, según sus propias palabras, aterrorizara al pueblo de Estados Unidos. Y eso fue lo que hicieron. Radio Continental de Trenton dio una noticia que hacía creer a la audiencia estadounidense que estaban siendo visitados por extraterrestres, lo cual causó un gran impacto. Eso fue causa de estudio, y ya que en la Alemania nazi se había logrado mucho por medio de la propaganda y que eso le fue útil, que por medio de ese tipo de propaganda se lograra manipular a las multitudes, Estados Unidos también la aplicó con algunos enfoques diferentes, pero con un fin parecido. Por medio de la propaganda de terror le hacían creer al pueblo estadounidense que en cualquier momento tendrían un ataque nuclear de la Unión Soviética. Ellos apelaban al nacionalismo y a la presión social. En una ocasión se lanzaron panfletos al aire con propaganda de terror y muchos ciudadanos estadounidenses se presentaron para ser parte del ejército de Estados Unidos. Tenemos que existe una estrecha relación también entre los medios de comunicación y el gobierno de Estados Unidos. También el sector empresarial y el militar suelen trabajar muy interconectados. No hay otro país en el mundo tan militarizado como los Estados Unidos. Y eso es un efecto latente, que es comparado con lo que se dice de la propaganda. Es como el pez que no se da cuenta del agua que lo rodea. Esto ocurre en la mentalidad militar pro-empresarial y eso crea como un sonido envolvente. En el auge del poder corporativo del siglo XX, el mayor ejemplo es la propaganda producida por los canales ABC, CBC, Fox, NBC, CNN, entre otros. Cuando se creó la Guerra Fría también se crearon las bases de la continuidad. Es como cualquier otra industria, como la moda, tecnología, calzado, etc. Después de la Guerra Fría y a partir del atentado del 9/11, ya lo llamaron una lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Así se justificaba y se legitimizaba. El general Butler resume en su mensaje en 4 palabras: la guerra es un negocio. También vemos el apoyo del Pentágono, que presta habitualmente equipo militar para proyectos cinematográficos. Ellos también han estado en mutua colaboración. Las
películas que muestran la realidad de la guerra, muchas son rechazadas por el Pentágono. Ellos apelan el nacionalismo y la presión social. En la Unión Soviética estaban maravillados de la uniformidad de la opinión pública y después de la muerte de Stalin, se invitaron a 24 soviéticos a Estados Unidos a observar todas las instalaciones. Para presentarle a los soviéticos como veían ellos una sociedad pluralista. Ellos esperaban otras respuestas, pero en cambio los soviéticos les preguntaron a ellos cómo han creado tal grado de uniformidad que todos repiten lo mismo una y otra vez. En los Estados Unidos la gente cree que el Partido Demócrata Republicano son fundamentalmente diferentes, cuando la verdad es un partido político con dos estilos diferentes, pero la misma sustancia. ¿Qué pasa entonces? Es un lavado de cerebro por medio de la propaganda. Le damos paso a nuestra compañera Mayra, que ya sigue con la exposición. Buenas tardes, profe, compañeros. Muchas gracias. Como nos compartía mi compañero Juan sobre el imperio y mi compañero Samuel sobre la propaganda, Scott Noble nos presenta el resultado final de este análisis, que es el apocalipsis. La política exterior impulsada por los intereses de la élite corporativa y militar no solo destruye naciones en el extranjero, sino que pone en riesgo la supervivencia global, tanto a través de la amenaza nuclear como de la proliferación de la violencia. El apocalipsis no es solo un evento futuro, sino que es un estado de riesgo permanente, el cual es creado por el principio del poder. Vamos a desarrollar unos puntos. El primero es la amenaza existencial, que son las armas nucleares. El documental analiza cómo esa política de poder, al buscar la hegemonía, nos ha llevado al borde de la aniquilación. La destrucción mutua asegurada. Se critica que este equilibrio del terror no es una paz, sino una locura estructurada. El control de las armas nucleares nunca estuvo realmente en manos de los pueblos, sino de una élite militar y política dispuesta a arriesgar el planeta. También se menciona la postura de figuras claves como Curtis LeMay. Él fue un general de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, llamado como Curtis Bones Away, bueno, me disculpan la pronunciación. Él se destacó por su facilidad en que ordenaba bombardeos masivos, y también corporaciones como la RAND Corporation, que planificaban escenarios de guerra nuclear con una frialdad deshumanizadora, reflejando la lógica mecánica del imperio. Noble sugiere que la carrera armamentista nuclear fue en sí misma un gigantesco motor de beneficios para el complejo militar industrial. La amenaza era rentable. Como segundo punto, tenemos el peligro del buen ejemplo y el terrorismo patrocinado. Aquí podemos evidenciar cómo Estados Unidos ha utilizado el terror y la guerra no convencional para destruir modelos de desarrollo que no encajan en la agenda capitalista global. También un concepto crucial en el documental es que las naciones más peligrosas para el impacto no son necesariamente las más hostiles, sino aquellas que intentan un desarrollo exitoso e independiente, como socialista, nacionalista o simplemente no alineado, que podría inspirar a otros países a liberarse del sistema global dominado por Estados Unidos. Aquí podemos traer pues el terrorismo contra Cuba, los misiles.
El documental profundiza en las operaciones secretas de guerra y terrorismo llevadas a cabo contra el gobierno cubano. Esto incluye desde actos de sabotaje hasta ataques con bomba. Su propósito pues, es demostrar que el terrorismo no es solo un arma de grupos no estatales, sino una herramienta utilizada sistemáticamente por la gran potencia para desestabilizar y castigar a quienes desafían su modelo. Como tercer punto, tenemos las consecuencias a largo plazo y la advertencia final. El apocalipsis no solo afecta a las víctimas en el extranjero. Noble argumenta que la lógica del imperio, la vigilancia, la militarización y la corrupción se devuelve a la sociedad estadounidense, erosionando sus propias libertades y democracias, lo que significa el retorno del golpe. El documental concluye que mientras el principio de poder siga dominando, impulsado por la avaricia corporativa y la necesidad del control hegemónico, la guerra será constante, el sufrimiento será inevitable y las amenazas existenciales, lo que es nuclear, ambiental, entre otras, será siempre permanente. El apocalipsis es la advertencia final de Noble, llama a la audiencia a reconocer esta realidad, la verdad oculta por la propaganda, para poder desafiar y desmontar las estructuras del poder que nos llevan hacia el desastre. Como conclusión, podemos concluir que el apocalipsis es un llamado a la acción, nos obliga a mirar las consecuencias directas de vivir bajo un sistema que valora la ganancia y el control imperial por encima de la vida humana y la estabilidad global. Muchas gracias, le doy paso a mi compañera Marcela. Bueno, gracias compañera Mayra. Compañeros, vamos a darle ya finalidad a la exposición. Vamos a concluir con 3 reflexiones finales que hemos destacado del documental y un análisis crítico que daremos al final. El documental El principio del poder nos ofrece una crítica profunda al ejercicio del poder ante Estados Unidos, revelado cómo sus acciones internacionales han estado guiadas por una lógica de dominación más que por unos principios éticos, morales y democráticos. A través de una narrativa sólida se evidencia la manera en que el poder de Estados Unidos se ha consolidado mediante intervenciones militares, manipulación económica y un respaldo a regímenes autoritarios, todo ello bajo el amparo de un discurso Marce, perdón que te interrumpa. Es que ahí falta Juan con la cámara prendida, o es que a mí no me aparece, y Samuel. No, la tiene encendida. Todos tienen la cámara encendida. Ah, pero a mí no me aparece. ¿No te parece, Juan? No, ¿y para qué me quiere ahí? La diapositiva. Ahí no aparece todo. ¿Ya? Perdón, Marce, me disculpas, perdón. Tranquila, vuelvo a empezar. Juan, es que te ves muy por allá en las alturas, como si fueras a llegar al Pentágono. Ay, perfecto. Perfecto. Gracias, compañera Mayra. Terminando ya con la exposición, vamos a analizar 3 reflexiones finales que hemos destacado del documental. Vemos que el documental El principio del poder nos ofrece una crítica profunda al ejercicio del poder por parte de Estados Unidos, revelando cómo sus acciones internacionales han estado guiadas por una lógica de dominación, más que por unos principios éticos y democráticos.
A través de una narrativa sólida se evidencia la manera en que el poder de Estados Unidos se ha consolidado mediante intervenciones militares, manipulación económica y un respaldo a regímenes autoritarios, todo ello bajo el amparo de discursos que son muy legítimos. En primer lugar, o la primera reflexión, tenemos el poder como instrumento de dominación geopolítica. Estados Unidos no solo ha buscado proteger sus intereses nacionales, sino también imponer un orden internacional que favorezca su hegemonía. Esta estrategia se ha materializado en acciones como la invasión de Granada en 1983, como lo explicaba nuestro compañero Juan, oficialmente presentada como una operación de rescate de estudiantes estadounidenses. Sin embargo, el trasfondo revela una preocupación por la posible alianza entre Granada, Cuba y la Unión Soviética, lo que demuestra cómo estas narrativas humanitarias pueden encubrir objetivos estratégicos. Siguiente, compañera. La segunda reflexión, vemos cómo la propaganda está legitimada. No, corte. Ay, de verdad, Marcela. Perdón. Excelente. Estamos con la presentación de la virtual. Ya. Vuelvo a empezar. Tranquila. Me pongo nerviosa. ¿Qué, Mayra? En un momentico que tengo una falla. Una falla técnica. Ahí está grabando. Agitándolo. Aquí cantando. Juan se parece al Chavo del Ocho, de verdad. ¿Qué? Yo vi que está apagado esto. Ay, señor. Estaba pensando en voz alta, Juan. No, estaba cantando. Estaba cantando. Queda un mes, ¿cierto? Queda un mesecito. Voy a soñar con él esta noche. Sí, Marcela, ya la amaneció, ya la amaneció. Uy, sí. Marcela, Bueno, voy. Juan, el micrófono. Gracias, compañera Mayra. Para ir terminando con la exposición, vamos a meditar en 3 reflexiones que hemos destacado del documental, ya que el documental, El principio del poder, nos ofrece una crítica profunda al ejercicio del poder por parte de Estados Unidos, revelando cómo sus acciones internacionales
han estado guiadas por una lógica de dominación más que por principios democráticos. A través de una narrativa sólida, se evidencia la manera en que el poder de Estados Unidos se ha consolidado mediante intervenciones militares, manipulación económica y respaldo a regímenes autoritarios. Todo ello bajo el amparo de discursos legitimadores. Como primera reflexión, tenemos el poder como instrumento de dominación geopolítica. Estados Unidos no solo ha buscado proteger sus intereses nacionales, sino también imponer un orden internacional que favorezca su hegemonía. Esta estrategia se ha materializado en acciones como la invasión de Granada en 1983, oficialmente presentada como una operación de rescate de estudiantes estadounidenses. Sin embargo, el trasfondo revela una preocupación por la posible alianza entre Granada, Cuba y la Unión Soviética, lo que demuestra cómo las narrativas humanitarias, entre comillas, pueden encubrir objetivos estratégicos. Siguiente, compañera. La siguiente reflexión corresponde a la propaganda como legitimación del poder imperial. El documental muestra cómo se ha construido una cultura de miedo alimentada por discursos oficiales y medios de comunicación que presentan amenazas constantes como el comunismo, el terrorismo o el narcotráfico, para justificar políticas agresivas. Esta maquinaria ideológica no solo influye en la opinión pública interna, sino que también moldea la percepción internacional, permitiendo que intervenciones que vulneran la soberanía de otros estados sean vistas como necesarias o incluso como benéficas. Siguiente, compañera. La tercera reflexión corresponde a la contradicción entre el discurso democrático y las prácticas autoritarias. Aunque Estados Unidos se autodefine como defensor de la libertad y de los derechos humanos, ha respaldado golpes de Estado, dictaduras militares y campañas de represión contra otros estados cuando esas favorecen sus intereses. Casos como el derrocamiento de Salvador Allende en Chile en 1973 y la participación en la Operación Cóndor en Latinoamérica ilustran cómo el compromiso con la democracia ha sido instrumentalizado como herramienta de poder más que como principio ético. Las consecuencias de esta lógica de dominación son visibles en múltiples dimensiones: guerras prolongadas, crisis migratorias, pobreza cultural y desestabilización institucional son algunos de los efectos que han sufrido los países intervenidos. El documental subraya que el ejercicio del poder sin ética ni respeto por la autodeterminación de los pueblos ha contribuido a perpetuar ciclos de violencia y de dependencia. Siguiente, compañera. ¿Cuál es nuestra postura crítica frente al modelo de poder estadounidense? Desde una perspectiva ética y política, nos resulta insostenible legitimar un modelo de poder sustentado en la imposición, el miedo y la manipulación. La praxis internacional de Estados Unidos en las últimas décadas evidencia un patrón de intervencionismo que contradice los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos. La invasión de Irak en 2003, fundamentada en la narrativa de las armas de destrucción masiva, constituye un caso paradigmático de cómo la construcción discursiva puede ser instrumentalizada para justificar acciones militares orientadas a intereses geopolíticos y económicos. Del mismo modo, el respaldo a regímenes autoritarios en América Latina, como el golpe de Estado en Chile en 1973, revela la selectividad de la defensa de la democracia, subordinada a objetivos estratégicos de control regional. Este doble estándar erosiona la legitimidad del discurso democrático y pone en evidencia la contradicción entre los valores proclamados y las prácticas efectivas. El uso
sistemático de la propaganda ha permitido construir narrativas que legitiman estas acciones ante la opinión pública, ocultando la contradicción entre los valores proclamados y las prácticas reales. Tal como lo señala Michel Foucault, el poder no solo reprime, sino que también produce discursos y regímenes de verdad que configuran lo que las sociedades aceptan como legítimo. Vigilar y castigar es un libro de este autor en 1975, donde nos muestra en este sentido la instrumentalización del discurso democrático por parte de Estados Unidos y cómo puede entenderse como un ejemplo de el poder genera realidades que justifican la intervención y la dominación. Siguiente, compañero. Bueno, en este contexto nos resulta urgente repensar el orden internacional, ya que se ve la necesidad de repensarnos y avanzar hacia un modelo de relaciones basados en el respeto mutuo, la autodeterminación y la proclamación genuina de los derechos humanos como se constituyen no solo un imperativo ético, sino que también una condición indispensable para la construcción de una comunidad global más equitativa, más justa y verdaderamente más democrática. Esta es nuestra conclusión y nuestra postura ante el documental. Muchas gracias, compañeros y profesor. En vivo, pues, analizaremos las inquietudes que tengan respecto al documental. Hasta pronto.